Comencemos nuestra reflexión con una oración que se hacía en la iglesia antigua, en la iglesia de Roma, al comenzar el Adviento. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que espera a tu Hijo, que viene en la humildad de nuestra condición humana. Que nuestra alegría definitiva se realice al final de los tiempos, cuando Él vendrá en la gloria, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que se han comunicado a través de los medios de comunicación para participar en esta reflexión de este tiempo de Adviento. Quiero decirles que yo no quiero poner nada de mi parte, solamente la manera de transmitir, porque me quiero siempre remitir a lo que la iglesia antigua y la iglesia también de los últimos tiempos ha pensado de esta realidad del Adviento. Nosotros afirmamos que con el Adviento comienza el tiempo litúrgico y podemos pensar que así, desde los comienzos, se estructuró lo que nosotros llamamos hoy los tiempos fuertes y el tiempo ordinario de nuestras celebraciones en nuestros templos. No fue así. Lo primero que nació no fue el tiempo de Navidad y no fue tampoco el tiempo de Adviento como preparación al tiempo de Navidad. Hemos de tener en cuenta que en la iglesia primitiva la primera celebración fue exclusivamente la Pascua. Es decir, los cristianos, en su mayoría pertenecientes al pueblo judío, los miembros de las primeras comunidades cristianas, la mayoría de ellos fueron judíos. Y como buenos judíos, permanecieron unidos también al templo y a la sinagoga. Y siguieron celebrando su culto a la manera judía y reuniéndose en las casas de los cristianos para las oraciones fundamentalmente. Pero solamente cuando vienen y se reunían ellos solos para celebrar una vez al año la Pascua. Eso sucede más o menos hasta el año 56 de nuestra era cristiana. Alrededor de esos años, los judíos expulsan del templo y de la sinagoga a todos los cristianos. Entonces ya los cristianos, no pudiendo ir al templo y no pudiendo ir a la sinagoga, empezaron ellos a celebrar la Eucaristía todos los domingos, es decir, más o menos desde el año 56, y así nos fuimos con la celebración de la Eucaristía, más o menos hasta el siglo VI, con dos momentos particulares que hizo crecer esta celebración de la Eucaristía a partir del siglo IV, donde se empezó a celebrar la Eucaristía los miércoles con una condición, de que en conciencia los que iban los miércoles a la Eucaristía no podían participar precisamente en el domingo, porque desde el comienzo en el cristianismo el domingo fue el día importante. Aquí ya hubo una primera superación de toda la actitud judía. Ya no era el sábado.
el día de la resurrección empezó a ser el importante para ellos. Y a partir de la conversión de Constantino, ya el domingo empezó a ser también el día del reposo y también entonces la celebración de la Eucaristía. En este siglo IV entonces tenemos la Eucaristía el domingo y el miércoles. Pero en la medida en que fueron creciendo las comunidades cristianas, en la medida en que Teodosio y Graciano hicieron ya del cristianismo la religión oficial del imperio, porque Constantino solamente había tolerado el cristianismo, Teodosio y Graciano hicieron del cristianismo la religión oficial del imperio, entonces ya fue necesario que no solamente se celebrara la Eucaristía los miércoles, los domingos, sino que además también se hiciera los viernes. Y así nos fuimos hasta el siglo VI, donde aparece la Eucaristía dominical. Pero yo no me voy a detener en la Eucaristía dominical porque yo estoy solamente diciendo que tenemos que mirar a la luz del acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús, también el acontecimiento de cómo empezó en la iglesia a surgir la Navidad y cómo empezó a surgir, además de la Navidad, entonces el tiempo de preparación para la Navidad, que es el Adviento. Nosotros tenemos noticias de que a partir del año 336, o más bien, tenemos noticias de que ya en el año 336, antes no tenemos ninguna noticia, se celebraba en Roma el 25 de diciembre la Navidad. La confirmación oficial solamente la tenemos en el año 354 a través de un libro que marcaba todas las celebraciones del año litúrgico, pero no tenemos más. De tal manera que eso es lo que nosotros podemos afirmar. En el siglo IV, 25 de diciembre, tratando de de cristianizar una fiesta pagana, la iglesia empezó a celebrar el 25 de diciembre la celebración del Sol de Justicia, nombre que en el Evangelio de Lucas se le da a Jesucristo, el Sol de Justicia. Por eso ya empezaron a celebrar este acontecimiento. En el siglo IV ya se empezaban toda la teología cristológica, que desde el comienzo la iglesia había creído que Jesucristo era verdadero hombre y verdadero Dios. No fue que solamente a partir del concilio de Nicea y de los concilios posteriores se creyó en la divinidad de Jesucristo, pero la fuerza se empezó a dar solamente al misterio de la muerte y resurrección del Señor. Pero ya en el siglo IV, cuando allá había una experiencia de paz para la iglesia, entonces empezaron a surgir otros elementos. En el siglo IV entonces empieza la celebración de la Navidad. Inmediatamente pensaron en que era bueno hacer una preparación, pero ¿dónde lo pensaron? Ya no fue en Roma, ya fue en España. En España comienza a celebrarse el Adviento. La primera iglesia que celebra el Adviento es precisamente en la península ibérica. Allá las comunidades que conocemos nosotros como liturgia hispánica y otros la llaman mozárabe, ahí se empieza a celebrar en primer momento el Adviento, pero siempre con una característica totalmente gozosa y con una característica que ahora voy a indicar en la medida en que empiece a hablar un poco más de lo que significa como tal el Adviento. Estoy por ahora dedicado un poquito a que nos ubiquemos en la historia del Adviento. Todas estas fiestas litúrgicas
empiezan a comunicarse entre las diversas iglesias en los diferentes territorios. Y la iglesia de la actual Francia, la iglesia que se llama Galicana, y yo les pido que hagamos, porque siempre que pensamos a veces en la iglesia galicana, pensamos en la iglesia de Inglaterra, y esa es la iglesia anglicana. Esta es la iglesia galicana, la iglesia de las Galias, es decir, del territorio que hoy ocupa Francia, es Francia. Ahí, en ese territorio de las Galias, viene también entonces la influencia de la liturgia hispánica, y entonces ellos también empiezan a celebrar como preparación a la Navidad el Adviento. A mi manera de ver, ¿cuál es el problema? Que le dan una impronta muy penitencial a este tiempo, casi que lo convierten en una segunda Cuaresma, este tiempo. Y yo quisiera insistir en esto. El Adviento no es un duplicado de la Cuaresma. De la iglesia galicana entonces debemos el elemento, en primer lugar, del color morado para las celebraciones. Color de carácter típicamente penitencial. Pero además del color morado, también se quita el gloria de las celebraciones. Deja de cantarse el gloria, y en tercer lugar, dejan de utilizarse las flores para el ornato de los templos. Y se pide que los ornatos también en este tiempo sean muy sobrios. No era el espíritu con el que había nacido el Adviento en España. A todas estas tenemos otro elemento, y es que en la iglesia de Oriente, estamos hablando hasta ahora de las iglesias de Occidente, en la iglesia de Oriente se empieza a celebrar el 6 de enero como el día de la Epifanía. ¿Qué quiere decir Epifanía? Manifestación, manifestación de Dios. Pero ellos entonces, en esta Epifanía, unían varios acontecimientos. En primer lugar, la Navidad, que Roma celebraba el 25 de diciembre, ellos la empiezan a celebrar el 6 de enero. Pero no solamente empiezan a celebrar el acontecimiento de la Navidad, empiezan a celebrar también el acontecimiento de la universalidad del cristianismo, utilizando para esto la figura de los tres o de los Reyes Magos. Pero además de pensar en el bautismo y en la manifestación de Dios a todas las naciones, pensaban también en el bautismo del Señor. Celebraban también la fiesta de la luz, porque entendían que el nacimiento de Jesús era que hubiese llegado la luz de Dios al mundo. Y finalmente también celebraban el acontecimiento del inicio de la misión de Jesús en las bodas de Caná. Esos acontecimientos los celebraban absolutamente todos en la Epifanía. Entonces, después hacen un acuerdo, y también la liturgia oriental empieza a celebrar el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del Señor, pero las otras fiestas sí las dejan para el 6 de enero. Pero la iglesia de Roma empieza a celebrar el 6 de enero también la Epifanía, la manifestación de Dios, pero dándole toda la fuerza exclusivamente a la universalidad, es decir, al episodio de los magos, que si como ustedes ven, está en nuestro momento. Estábamos hablando
precisamente de los elementos penitenciales que habían surgido a partir de la iglesia galicana, de la iglesia de las Galias. Y habíamos hablado del color morado, de se suspendía el gloria, no había flores en los adornos y además se consideraba este tiempo para hacer penitencia. Yo quisiera recordar una cosa. Todos los tiempos en la iglesia, todos, sin excepción, son tiempos para hacer penitencia, pero en el verdadero sentido de la penitencia cristiana, porque este es parte de nuestro problema. Nosotros estamos llamados a hacer penitencia, pero no estamos llamados a hacer penitencia para ganarnos el favor de Dios. Nosotros estamos pensando que si nos ganamos el favor de Dios, que si hacemos penitencia, Dios estará de nuestra parte y a nuestro favor. Eso no lo piensa un cristiano, eso lo piensa un pagano. El cristiano piensa que Dios siempre está a mi favor, que yo no necesito hacer penitencia para que Dios esté de mi parte, que yo no tengo que poner a Dios de mi parte porque Dios no es mi enemigo. Yo ni siquiera les diría, porque Dios es mi amigo. No, porque Dios es mi Padre y mi Padre está a favor mío. Es que esa es una de las concepciones más serias del cristianismo. Un Dios que es Padre. Por eso todo tiempo es para hacer penitencia. ¿Pero desde qué sentido? No para ganarme el favor de Dios, sino para no perder. Hago lo que yo dependa para ponerme un signo a mí mismo de que yo no quiero perder en ningún momento la presencia de Dios en mi vida. Porque de esta presencia de Dios en mi vida depende totalmente el que yo pueda abandonar el mal y hacer el bien. Este es el sentido de la penitencia cristiana. Este es el sentido en la iglesia antigua. Yo hago penitencia y en todos los tiempos, no para echarme al bolsillo a Dios, para ganarme a Dios, porque Dios está de mi parte. Ojalá todos nosotros los que nos decimos cristianos partiéramos de esta base. Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro Padre y está a favor nuestro. Entonces la penitencia en la iglesia tiene otro sentido y es para todos los tiempos. Y la penitencia en el fondo no termina sino siendo un elemento que ayuda a comprender todos los elementos importantes de los diversos tiempos. Porque el tiempo de Adviento, según la tradición de la iglesia, es un elemento importantísimo para el conocimiento de mí mismo. Porque es necesario que yo me conozca a mí mismo para saber dónde es que yo tengo que dejar que Jesucristo nazca, que Jesucristo realice en mí su acción salvadora y que Jesucristo entonces a mí me dé la fuerza que yo necesito para poder actuar según la voluntad de Dios. Porque si yo actúo según la voluntad de Dios, voy a encontrarle todo el pleno sentido a mi propia vida. Ese es el elemento fundamental del tiempo de Adviento. No es un duplicado de la Cuaresma. Es un tiempo para que yo vea dónde yo tengo necesidad de Dios, dónde yo tengo necesidad de que Dios actúe en mi vida, cuáles son las cosas en las que yo estoy mal, cuáles son mis pecados concretos, cuáles son las frustraciones que tengo en mi propia vida
probablemente que vienen desde muy pequeño, incluso desde mi hogar. ¿Cuál es en el fondo una cosa? ¿Cuál es mi propio pesebre? Este es un elemento fundamental. ¿Cuál es mi propio Belén? Porque Jesús hoy sigue naciendo, pero sigue naciendo en nuestro propio pesebre. Y lo que tenemos que preparar es nuestro propio pesebre, nuestra propia realidad, para que en nuestra propia realidad Jesús se siga haciendo hombre. ¿Dónde? En mí, hombre en mí. Aquí yo quisiera recordar cuatro hermanos nuestros de la iglesia antigua, 4 padres de la iglesia, que nos van a hablar de una manera preciosa, a mi manera de ver, del misterio de la encarnación. Y que nos van a decir que el misterio de la encarnación se quedaría como un acontecimiento del pasado si Jesús hoy y todos los días no se sigue haciendo carne en cada uno de los que decimos creer. Los voy a decir en orden cronológico. Primero, Orígenes, presbítero. Segundo, San Juan Crisóstomo. Tercero, San Agustín de Hipona. Y por último, San Bernardo de Claraval. Estos 4 hermanos nuestros nos afirman que para que no se quede la encarnación del Verbo en el pasado, es necesario que cada uno de nosotros la actualicemos en nuestra propia vida. Pero que para actualizarla en nuestra propia vida es necesario conocer nuestra propia realidad y conocer que la promesa del Señor de venir a nosotros y poner en nosotros su morada, como aparece en el Evangelio de Juan, es necesario que se cumpla en nosotros para poder ser salvados. Hermanos, es necesario que pensemos también en otra cosa, porque es otro de los fundamentos de este tiempo de Adviento. Nosotros estamos pensando que el tiempo de Adviento es para que nosotros nos salvemos por nosotros mismos, salgamos de los pecados por nosotros mismos, hagamos una buena confesión y ya todo está listo. Yo les quiero indicar, es importantísimo en este tiempo confesar nuestros pecados. Es importantísimo en este tiempo hacer la mejor de nuestras confesiones. Pero la preparación del Adviento no es simplemente para hacer una buena confesión. Porque es que el problema está en que nosotros no necesitamos solamente que se nos perdonen los pecados. Nosotros, además del perdón de los pecados, necesitamos recibir la fuerza de Dios para poder tener todas las energías que necesitamos para vencer el mal y para hacer el bien. Ojalá nosotros tengamos, por ejemplo, como un texto importante de este tiempo de Adviento, el texto del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, cuando dice, querer el bien lo tengo a mi alcance, realizar el bien no lo tengo a mi alcance, porque muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el mal. Perdón, hago el bien que quiero y dejo de...
Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que deseo. Nosotros tenemos muy buena voluntad. Nosotros queremos ser buenos. Yo hasta ahora no conozco el primer hombre que a mí me haya dicho que quiere ser malo. Ni siquiera nuestros hermanos que están presos y que han matado mucha gente. Ellos tienen más las ganas de ser buenos, pero también conocen su imposibilidad de ser buenos. Por eso nosotros decimos que Jesucristo es Salvador. Y por lo tanto, nuestra fe lo que proclama no es que tenemos ya que sentirnos salvados para acercarnos a Jesús. No nos olvidemos que Jesús en el Evangelio se acercaba a los pecadores. Que Jesús en el Evangelio decía que no necesitaban médicos los que estaban sanos, sino los enfermos. Que Él había venido a llamar no a justos, sino a pecadores. Que Él había venido por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Y había venido a qué? A entregarles el Espíritu. A nacer dentro de ellos. A nacer en su propio pesebre, en su propia miseria. Elemento fundamental de este tiempo de Adviento. Nacer Dios en nuestra propia miseria. Y entonces el Adviento es para conocer cuál es nuestra miseria. Para a través de las Sagradas Escrituras poder remover lo que hay en el corazón, poder confrontar nuestra vida con las Escrituras y poder descubrir desde las mismas Escrituras desde dónde nosotros necesitamos ser salvados. Porque mientras nosotros no experimentemos dónde es que Dios empieza a salvarnos, difícilmente podremos empezar a ser testigos de que Jesús es Salvador. A pesar de que le repitamos con el texto de la Sagrada Escritura que Jesús quiere decir Salvador. Pero el problema es no simplemente decir que Jesús es Salvador, sino yo poder convertirme en testigo de que a mí me ha salvado. De que a mí, que estaba en la misma situación del apóstol Pablo, que quería el bien pero hacía el mal que no deseaba, a mí el Señor me ha salvado. No soy yo el que me puedo salvar, es el Señor el que me salva. Cierto, no cruzándome yo de brazos, sino colaborando con lo que el Señor hace en mi vida. Ojalá esto lo tuviéramos muy claro en nuestra historia, porque es que si no, no vamos a comprender el significado profundo de estas fiestas de Adviento. Podríamos hablar muchísimo sobre este Adviento, pero es necesario que nosotros, como nos lo decían estos 4 padres de la iglesia que he mencionado, actualicemos todos los días el misterio de la encarnación en nosotros. Hay unos personajes de este tiempo de Adviento que nos ayudan a profundizar nuestra experiencia de fe. Nosotros tenemos que tener en cuenta también además una cosa. El tiempo de Adviento tiene una doble perspectiva. No nos prepara a nosotros solamente para actualizar el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Esa es una de las perspectivas.
prepararnos al nacimiento de Jesús, de una fiesta que celebramos, pero además, sobre todo las 2 primeras semanas del Adviento, toda la fuerza está dada en la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor. Ustedes verán que todos los textos de la liturgia, tanto de la liturgia de la Sagrada Eucaristía, como de la liturgia de la liturgia de las horas, todas las oraciones de la liturgia de las horas, están planteadas en estas 2 primeras semanas en función de la segunda venida del Señor. Aquí quiero volver a recurrir a San Bernardo. San Bernardo de Claraval nos habla de la primera y segunda venida del Señor. Nos dice que la primera venida ya se dio, ya sucedió. Que la segunda venida no ha sucedido, la esperamos. Pero que entre la primera y la segunda venida, nosotros tenemos que ubicar una tercera venida. Y es la venida de Jesús al corazón de cada uno de nosotros. Que la primera venida fue completamente en silencio. Muy pocos se enteraron del nacimiento de Jesús. Unos pocos pastores, María, José, muy pocos. Sin embargo, esta venida fue en el silencio. Tan en silencio que muy pocos terminaron reconociendo que Jesús era el Mesías. Nosotros ya esperamos una segunda venida que las Escrituras no nos la presentan como una venida en silencio, sino como una venida en poder y gloria. Y una venida que el texto bíblico nos lo presenta como todos nos enteraremos. Y enterándonos todos de la segunda venida, para algunos puede ser muy tarde el estar enterados solamente en ese momento. Pero Bernardo dice, entre esa segunda y esa primera venida hay una que también es en silencio. A cada uno, sin ruido, sin bulla, sin escándalos, pero al corazón de cada uno de nosotros. Ojalá lo podamos comprender, hermanos, porque esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Una segunda venida al corazón de cada uno, cada hombre. No podemos llegar a la última venida sin que Jesús haya venido a nosotros, porque entonces nos encontraremos frente a un desconocido que viene y viene a juzgar. Ojalá todos estos elementos nos ayuden en este tiempo de Adviento, en este tiempo que es maravilloso, en este tiempo que nos da de verdad una alegría impresionante. Tenemos 3 personajes de este tiempo, 3 personajes muy importantes. El primer personaje de este Adviento es el profeta Isaías.
El segundo, Juan el Bautista. El tercer personaje es la Santísima Virgen María. Y yo me atrevo, a partir de los textos bíblicos, a presentar también un cuarto personaje de este tiempo de Adviento, San José. Estos cuatro personajes nos ayudarán a nosotros, si los tomamos en serio, a vivir el tiempo de Adviento. Isaías y Juan el Bautista, desde diferentes puntos de vista, nos presentarán el mismo tema. El mismo tema necesario en todos los tiempos. Así como la penitencia es necesaria en todos los tiempos, la conversión es indispensable también en todos los tiempos. Isaías y Juan el Bautista nos ayudan a la conversión. Pero para ayudarnos a la conversión, los dos nos van a insistir en una cosa: en la urgencia y en la necesidad que cada uno de nosotros tiene de reconocer lo que es, de reconocer que Él se equivoca. Tú te equivocas, yo me equivoco. ¿Cómo nos cuesta esto? Si nosotros analizamos los problemas que vamos teniendo, generalmente siempre la culpa de lo nuestro la tienen los demás. No hay conversión si primero yo no reconozco que me equivoco. Por eso es el primer paso para este Adviento. ¿Y en qué sentido nos ayuda Isaías? Isaías y Juan el Bautista lo repite, citando precisamente al profeta Isaías. Preparad el camino del Señor, allanen sus sendas, porque Él viene a salvar. Atención, preparar el camino no significa simplemente hacer el aseo de la casa. Preparar el camino significa ser muy consciente de dónde es que el Señor tiene que limpiar y salvar. Este es nuestro problema. Por eso regresamos frecuentemente a nuestros pecados, porque hemos sido nosotros los que hemos limpiado, y siempre nuestra limpieza será temporal. Será mientras nuevamente nos vuelve a sacudir de alguna manera el espíritu del mal y nos vuelve a llevar a las mismas experiencias anteriores, sucediendo en nosotros lo que también anuncia el Evangelio, que el demonio efectivamente sale de nosotros, pero da unas vueltas, y si encuentra la casa vacía, si encuentra el que te has pretendido salvar eres tú mismo y no es Jesús, y por lo tanto la casa quedó vacía, el fin tuyo será peor que el comienzo. ¿Y en qué se basa para decir que el fin tuyo será peor que el comienzo? En que tú ya dirás, es que yo ya ensayé y no fue posible. Claro, ensayaste confiado en tus fuerzas. Ensayaste no en cuanto que Él viene a poner su morada en ti y a darte la fuerza. Es que no se te olvide, y ya lo he repetido durante este encuentro, el nacimiento de Jesús se tiene que dar en el pesebre de nuestro propio corazón. Hermanos, son las 5:30. Yo quisiera entonces que
Todavía hay mucho que decir en relación con el Adviento. Darles cita para dentro de 8 días a esta misma hora. Espero que ustedes puedan, porque yo tampoco quiero abusar de ustedes y hacer una cosa demasiado larga, porque también ahora tenemos nosotros las vísperas, estas primeras vísperas de este primer día del Adviento. De modo que yo preferiría dejar en la figura de Isaías, completar la figura de Isaías dentro de 8 días y continuar con la figura de Juan el Bautista, de María y de San José, y con muchos otros elementos propios de este tiempo. Hablar, por ejemplo, del pesebre. Hablar también de otras experiencias de la Navidad que no tienen nada de cristianas y que se nos han pegado en nuestra vida, probablemente haciéndonos más daño que beneficio. Pero tengamos claro, al comenzar en la Cuaresma, lo que yo considero aquí fundamental: el tiempo para conocernos a nosotros mismos, para saber desde dónde tenemos que ser salvados, para conocer nuestro propio pesebre, para conocer el lugar donde Jesús ha escogido nacer. Jesús no ha escogido nacer en otra parte distinta de una pesebrera. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Dejemos de juzgar a aquellos que en los tiempos de Jesús no le dieron posada a María y a José. Y empecemos a pensar en nuestra propia pesebrera donde el Señor quiere nacer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les doy la bendición. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. Que el Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.